Amigos, hemos escuchado las plegarias del compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos de nuestro querido Maestro, Él nos enseñó lo que nosotros no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Por eso se dice que los enviados de Dios no son como los enviados de los hombres. Cuando un rey humano envía a alguien con una misión, el delegado finalmente debe retornar al lugar de donde partió para darle una respuesta. Pero en cambio los enviados de Dios no, son diferentes, consumen su misión en el lugar del arribo. Porque está escrito, Job 38:35, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y dirán de ellos, hemos aquí. No está escrito volverán y te dirán, sino van y te dicen, aquí estamos. Esa es la finalidad de los enviados de Dios. Y hablando de los enviados, el enviado nos enseña la doctrina de Dios, no su doctrina, sino la doctrina de Dios. Ejemplo vemos de nuestro Mesías, cuando en esa fecha se quedaban admirados por la forma como él transmitía las enseñanzas con qué autoridad y precisión. Y quedaban admirados y decían, ¿de dónde sabe este letras si no aprendió en una de nuestras escuelas? Entonces él, entendiendo el pensamiento de ellos, le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y yo no busco mi propia gloria, busco de aquel que me envió. Por eso los enviados, el enviado nos enseña la doctrina, mas el que lo envió nos enseña a conocer la luz, porque él es la luz. Quien diga tener la palabra y no tiene al enviado es como el que se baña con el agua y que muchos se han bañado, ya no es pura, está llena de impurezas, por tanto, ya no limpia, sino quizá ensucias más. Entonces, amigos, llegó la hora de cuidar la palabra y también de cuidar al enviado. Por tanto, en el enviado y en la palabra está la sabiduría del que lo envió. Y ahora hablamos, amigos, de la doctrina del Creador. El día de ayer me dijeron que debo hablar sobre el aborto. Y les manifesté que iba a ser para el día de hoy. Mi hermana Elisa Taipen, gracias hermana, sé que ahí estás en contacto y estás esperando la respuesta que se tiene que dar según las leyes humanas y también lo que dice la Escritura. Cuando hablamos, amigos, del aborto, hay varios tipos de abortos, no solamente uno solo, hay varios tipos. Hay el aborto terapéutico, eugenésimo, hay el aborto séptico, diferido o retenido, hay el aborto frustrado, el aborto incompleto, hay el aborto espontáneo, hay un aborto provocado con medicamentos quirúrgicos, hay también un aborto de PDF, hay un aborto temprano, tardío, indeciso, recurrente, espontáneo, inevitable, infectado, o sea, varios tipos de abortos hay. Cuando hablamos del terapéutico, es el uso de medicamentos para terminar con el embarazo no deseado. Ese es terapéutico, ese es el uso de medicamentos para terminar con el embarazo no deseado. El fármaco ayuda a eliminar el feto y la placenta de la matriz de la madre. Hay diferentes tipos de abortos médicos, terapéutico y electivo. Por ejemplo, hablamos terapéutico porque la mujer tiene una enfermedad. Como ya tiene una enfermedad muy avanzada, entonces, ¿qué hacen? Tienen que realizar el aborto sí o sí. Y el otro es electivo porque la mujer elige. Electivo viene de elegir, o sea, la mujer elige terminar con el aborto, no quiere tener. El aborto electivo, o sea, elegido, no es igual que un aborto espontáneo. Cuando hablamos del aborto espontáneo es cuando un embarazo termina por sí solo antes de la semana 20 del embarazo. O sea, antes de la semana 20 del embarazo, ese se llama espontáneo. También se le llama aborto natural.
Hay el aborto quirúrgico. Se utiliza cirugía para terminar con el aborto. Un aborto médico no quirúrgico se puede hacer dentro de las 7 semanas siguientes del primer día último de su último periodo menstrual de la mujer. Estamos hablando de los tipos de abortos. Ahora, el aborto quirúrgico se utiliza cirugía para terminar con el aborto. Un aborto médico o no quirúrgico se puede hacer dentro de las 7 semanas siguientes del primer día último de su último periodo menstrual de la mujer. Ahora, ¿por qué se realiza este procedimiento que estamos mencionando? Porque la madre ha tomado una decisión personal de no llevar el embarazo, que es por varios factores. Su bebé tiene una anomalía congénita por ese motivo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué se realiza el procedimiento? Una, porque la madre ha tomado decisión personal de no llevar el embarazo. Uno de ellos. Segundo, porque su bebé tiene una anomalía congénita o un problema congénito. Por eso también se realiza este procedimiento del aborto. Su embarazo es dañino para su salud. A esto se llama pues aborto terapéutico. Hay problema para su salud, por eso peligra su salud, entonces tiene que haber un aborto sí o sí. El embarazo se dio después de un evento traumático, como una violación, incesto. Algunos que hay problemas, como dice, traumático, que era traumada la chica, una porque fue violada, otra porque, bueno, hubo problema de incesto, o sea, bien de repente el padre lo violó, o su hermano lo violó, etcétera. Entonces tiene un problema de incesto. Entonces por eso se realiza el procedimiento de lo que es justamente lo que son los abortos. Ahora hay otro aborto, vamos a ver qué es lo que dice la ley concerniente a estos puntos, porque varios, como estamos mencionando, una parte de los abortos, porque vamos a continuar. ¿Qué dice la ley en el Perú sobre el aborto terapéutico? Como estamos hablando del aborto terapéutico, el uso de medicamentos para terminar con el embarazo no deseado, como hemos visto, hay diferentes abortos médicos, terapéuticos y electivos. También hay quirúrgico, espontáneo. Entonces, ¿cuál es la ley del aborto terapéutico en el Perú? Según el decreto legislativo 635 del Código Penal, que fue emitido en el año 1991, establece que el aborto terapéutico no es penalizado si es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de un representante legal cuando es el único médico para salvar la vida de la madre o para evitar dañar su salud, según el artículo 119 del Código Penal. Que vuelvo a repetir, establece el decreto legislativo 635 del Código Penal, estamos hablando del terapéutico, establece el aborto terapéutico no es penalizado si es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de un representante legal, cuando es el único médico para salvar la vida de la gestante o para evitar dañar su salud. Eso está en el artículo 119, para salvar la vida de la gestante o para evitar dañar la salud, es en el artículo 119 del Código Penal. ¿Qué dice en el artículo 120? Establece penas menores para el aborto sentimental. Establece penas menores para el aborto sentimental y eugenésimo, o sea, la privación de la libertad no mayor de 3 meses. Este es cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual, fuera del matrimonio o inseminación artificial no consentida, y cuando es probable que el ser en formación conlleve nacimiento, graves taras físicas o psíquicas, siempre que existe el diagnóstico médico. O sea que estamos viendo que no son penalizados por estos tipos cuando estamos hablando del aborto terapéutico acá en el Perú. Vuelvo a repetir,
establece penas menores. O sea, primero dice, establece el aborto terapéutico no es penalizado si es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de un representante legal cuando es el único médico para salvar la vida de la gestante o para evitar dañar su salud. Ahora, las penas, en caso de otro punto, estamos hablando, establece penas menores para el aborto sentimental. Eugenésimo, o sea, privación de libertad no mayor de 3 meses. Cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual, fuera del matrimonio o inseminación artificial no consentida y cuando es probable que el ser en formación conlleve el nacimiento de graves taras físicas, problemas, taras físicas, de repente puede nacer una criatura vegetal con problemas, por ese tipo de motivos, o psíquicas también problemas, o siempre que exista diagnóstico médico. Entonces, de acuerdo a eso, lo que están viendo cómo va desarrollándose el feto, entonces, para salvar a la gestante, viene el aborto, o sea, realizan un tipo de abortos. Por ejemplo, el artículo 114 y 117, estamos hablando de, según el Código Penal, se explica la pena y la duración para quien cometiere y realice un aborto. La mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique, será reprimida con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Así que este artículo 114, estamos hablando, se explica la pena y la duración para quien cometiera y realice un aborto, o sea, comete o realiza, la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. O sea, aquellos que lo hacen, digamos, no quieren tenerlo, buscan, pues, de repente buscan ahí a alguien que lo practiquen, lo consiente, entonces hay problemas. La justicia ya se encarga de eso. Pero estamos viendo, hay una pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio como comunitario de 52 a 104 jornadas. Otro es el que cause el aborto con el consentimiento de la causante, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años. Entonces, el que cause el aborto es cuando van, pues no, van a las parteras, a los que hacen estos tipos de extracciones, ¿no? Entonces, hacen los tipos de abortos clandestinos y lo llegan a detectar, pues hay problemas. Entonces viene la justicia, le cae encima. Ahora, si causa la muerte de la mujer, la pena será no menor de 2 años ni mayor de 5 años. A veces por el aborto no le dieron el tratamiento debido y por eso incluso, según la ley, cuando esta mujer empieza a desangrar, a veces lo llevan al hospital de emergencia. Lo primero que la policía tiene que investigar, los mismos médicos, investigan cómo fue. Ahí cuando lo vienen a tomar prisionero los causantes. Ahora, el caso de que sea sin consentimiento de la mujer será privado con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 5 años. Uno es cuando la misma madre, o sea, la gestante, digamos, ella lo hace con su voluntad, y otra es cuando no lo hacen con su consentimiento. Cuando no lo hacen con su consentimiento, entonces aquellos que han realizado serán no menor de 3 ni mayor de 5 años, le privan de su libertad. Si en este proceso causa la muerte de esa, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Pues para aquellos de repente murió la gestante por practicar el aborto, 5 a 10 años preso. En caso de que estos hayan sido causados por un facultativo, este será penalizado además con la inhabilitación del ejercicio de su profesión. Supongamos que van a un médico, o sea, facultativo, tiene facultad, y murió la mujer, y le llegan, pues digamos, de acuerdo a las investigaciones, lo llegan que es culpable, lo inhabilitan del ejercicio de su profesión, aparte que tiene que ir preso. Porque son de 5 a 10 años en caso de la muerte de la mujer. Si se causa un aborto con violencia sin haber tenido el propósito de causarlo, será penalizado con privación de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario. Ese caso es el aborto con violencia. Ahora,
Según el Código Penal de 1863, por eso estamos hablando de este código que lo han regularizado, de acuerdo al decreto legislativo 635 del año 91, pero más antes del año 1863 era un poquito diferente. Es necesario saber. Este texto regula, sancionaba todas las figuras del aborto: el aborto propio, el aborto consentido, el aborto perpetrado por profesionales, pretensional, excluyendo las figuras atenuadas recogidas en el Código de 1863, y establecía como única figura no punible el aborto terapéutico, aquel que fuera realizado como único medio para salvar la vida de la mujer gestante o para evitar en su salud un mal grave permanente. Entonces, el único que lo podían, estaban, digamos, el único medio para salvar la vida. Después los demás, penados. Según el Código de 1862, penalizaba el aborto en general, pero consideraba como supuestos atenuantes el aborto por móvil de honor y el aborto consentido por la mujer. Eran atenuantes. El primero tenía con finalidad salvar el honor de la mujer y el de su familia, pues se consideraba que una mujer sin esposo o con hijo podría ser marginada socialmente. El segundo atenuante, el aborto consentido por la mujer, sería permitido siempre que la mujer tuviera por lo menos 16 años cumplidos. O sea, esa era como era pues la ley del año 1862. Por eso que luego han empezado a haber otro tipo de problemas y han buscado que regularizar este Código Penal con el Decreto Legislativo 635 del año 1991. Ahora vamos a hablar el aborto eugenésimo, por ejemplo, en el Perú. ¿Qué es el aborto eugenésimo? Porque hemos visto que hay terapéutico, eugenésimo, séptimo, deferido. Entonces vamos a ver. El aborto eugenésimo en el Perú, este código también sanciona con la pena de 3 meses el aborto eugenésimo. Es decir, bajo la probabilidad de que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas según diagnóstico médico. Eso viene a ser el aborto eugenésimo. O sea, cuando viene hay problemas a veces nacen, tienen problemas dentro del vientre, van a sanar con taras físicas, taras físicas o psíquicas, pero según el diagnóstico médico. Eso se llama aborto eugenésimo en el Perú. El aborto séptico es una infección grave del útero que ocurre poco antes, durante o poco después de un aborto voluntario o espontáneo. O sea, cuando viene, es poco antes es una infección grave del útero, o que ocurre poco antes, durante o poco después del aborto. O sea, antes o después viene pues una infección muy avanzada. Entonces, por salvar a la madre, practican este aborto séptico. Después, los abortos sépticos suelen desarrollarse cuando la persona no entrenada utiliza técnicas no estériles para eliminar el contenido del útero. A veces cuando han abortado y no ha quedado algo dentro de la matriz de la mujer y no han desinfectado pues los utensilios que tienen que trabajar con todos los utensilios, después de un aborto voluntario espontáneo, entonces eso también se llama aborto séptico. O sea, no ha habido una limpieza, una higiene como debe ser. Ahora, tipos de aborto que existen en la actualidad son abortos con medicamentos. Ahora todo se va actualizando. Para interrumpir el embarazo, a veces se lo lleva terapéutico o pastillas abortivas, hay ahora en ese tiempo. Después existe el aborto quirúrgico, procedimiento para extraer el embarazo del útero. Ahora, ¿qué tipos de aborto están permitidos en el Perú? Estoy hablando solamente en el Perú. ¿Qué tipo de aborto está permitido en el Perú? Aborto por fines terapéuticos. Por fines terapéuticos. Y hemos hablado terapéuticos porque hay problemas. Terapéuticos porque viene a ser porque la mujer tiene una enfermedad o porque la mujer elige terminar con el aborto. Entonces están permitidos.
Cuando la interrupción del embarazo es la única forma de salvar la vida de la gestante o evitar en la salud o un mal grave permanente. Por eso está permitido. O sea, cuando hay la interrupción del embarazo es la única forma de salvar la vida de la gestante. O sea, peligra su vida de la gestante o hay un mal grave permanente, entonces por salvar la vida de la gestante, entonces es permitido en el Perú. Se encuentra reglamentado a través de la resolución ministerial 486-2014 MINSA, se aprobó en junio del año 2017. Eso es lo que estamos mencionando, qué tipo de aborto está permitido en el Perú. Ahora, tenemos otro tipo de aborto que se llama natural. Es la pérdida espontánea de un feto antes de la semana de 20 del embarazo. O sea, la semana 20 del embarazo. La pérdida del embarazo después de 20 semanas se le llama muerte fetal. O sea, antes de los 20, se llama espontáneo de un feto antes de las 20 semanas del embarazo. Se llama la pérdida del feto antes. Pero pasando las 20 semanas se le llama muerte fetal. Un aborto espontáneo es un suceso que ocurre naturalmente, a diferencia de los abortos médicos o abortos quirúrgicos. Hablamos, por ejemplo, que es el aborto de PDF, es la interrupción del embarazo a petición de la mujer sin que existan las condiciones de riesgo materno, anomalías fetales o embarazo por violación. Tenemos el aborto diferido o retenido, otro tipo de aborto. Eso viene a ser retención de un feto muerto en el útero. Ya muerto, pues de todas maneras tienen que realizar ese aborto diferido o retenido. O sea, después hay también el aborto temprano, o sea, pérdida del feto antes de las 12 semanas de gestación, también existe. Hay también el aborto tardío. Es la pérdida del feto entre las 12 y 24 semanas de gestación. Hay el aborto indeciso o provocado por medio de medicamentos o cirugía, por ejemplo, porque la vida o la salud de la mujer corre peligro o porque el feto tiene anomalías graves. Por ejemplo, vemos ahí provocado cuando es libre, eugenésimo, razones terapéuticas, motivaciones mixtas. Ahora hay también un embarazo recurrente, al menos de 2 abortos espontáneos. Por eso debe ser un aborto recurrente. Después hay un aborto séptico, infección del contenido del útero antes, durante y después de un embarazo, de un aborto. El aborto espontáneo, pérdida del feto antes de los 20 semanas del embarazo. Hay un aborto frustrado, trastorno en que un embrión feto inmaduro, muerto, no sale del útero hasta 2 o más meses después. Después tenemos el aborto incompleto, solo algunos de los productos de la concepción salen del cuerpo. El inevitable, no se puede detener los síntomas si se presenta el aborto espontáneo. Después el aborto séptico o infectado es el revestimiento del vientre útero. Cualquier producto restante de la concepción resulta infectado. O sea, algunos quedan pues pequeños residuos y hay eso. Entonces hemos visto que existen varios tipos de abortos. Uno es por el consentimiento de la madre, por diferentes motivos. Hemos visto que existe el terapéutico, eugenésimo, séptico, diferido o retenido, frustrado, incompleto, el espontáneo, el provocado, hoy con medicamentos, por ejemplo, quirúrgicos, ¿no? Hay el temprano, tardío, indeciso, recurrente, espontáneo, inevitable, infectado. Todos esos puntos son abortos que hemos visto a través de... Y también hay normas que sí los avalan. Pero vamos a lo que dice la parte espiritual. Ahora sí ingresamos a la parte espiritual. ¿Qué nos habla concerniente a lo que es el aborto? Hasta ahí estamos bien. Pero vamos a lo que dice la Escritura.
Primero encontramos que la vida es un regalo de parte de Dios. La vida es un regalo de parte de Dios. Entonces tenemos que valorarlo, no tiene precio. Esto fue la orden de Dios a Noé después que lo bendijo. O sea, después del diluvio fueron salvados 8 personas y después los restos fueron puros animales, pero escogidos. Entonces, después que ya los animales empezaron a irse, a expandirse, a reproducirse, entonces quiso Dios, lo bendijo a Noé y a su familia, pero le dio una orden y le dijo lo siguiente. Está en Génesis capítulo 9, 1, 5 y 6. Yo reclamaré de la sangre de ustedes como si fueran su alma. Miren lo que está mencionando. Yo reclamaré de la sangre de ustedes como si fuera su alma. Le pediré cuentas de ellos a cualquier animal o cualquier hombre. O sea, no solamente va a pedir cuentas. Algo parece sorprendente, pero dice la Escritura que Dios va a pedir cuentas a los animales, algunos que matan por matar, o también a cualquier hombre. Antes yo tenía un concepto que solamente a los hombres, a los seres humanos, Dios les va a pedir cuentas. No, también a los animales. Por eso dice acá, le pediré cuentas de ellos a cualquier animal o a cualquier hombre. Quien quiera que sea, debe responder de la sangre del hombre, hermano suyo. O sea, no solamente los animales, también del hombre. Va a pedir cuentas y el hombre tiene que responder de la sangre del hombre, de su hermano suyo. Tiene que responder. Por eso dice, cualquiera que derrame sangre humana, su sangre será derramada. Porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Ustedes pues crezcan y multiplíquese, dispérsese sobre la tierra y domínela. Entonces, esa es la orden. Estamos viendo que aquel que derrama sangre, derrama sangre, Dios va a pedir cuentas. Vuelvo a repetir. Yo reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma. Le pediré cuentas de ellos a cualquier animal o a cualquier hombre, quien quiera que sea. Deberá responder de la sangre del hombre, hermano suyo. Cualquiera que derrame sangre humana, su sangre será derramada. Porque Dios lo creó al hombre a imagen y semejanza suya. Ustedes pues crezcan y multiplíquese, dispérsese sobre la tierra y domínela. Entonces que acá Dios va a pedir cuentas no solamente a los seres humanos, también a los animales. Ahora, ¿qué dice el salmista David? 36:9. Porque contigo es el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Por eso que pide cuentas, como hablamos de la vida, es un regalo de parte de Dios, es un regalo, y reclama, entonces nos pide cuentas, porque es Dios nos ha dado la vida, y como Él nos ha dado la vida, nos va a pedir cuentas a todos. ¿A qué hacemos tales cosas? Ahora, por eso dice, porque contigo es el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Ya, esa es una profecía, pero vamos acá. Él nos conoce. ¿Por qué pide cuentas el Señor? Como Él está en la vida. Y antes nosotros, antes de ser formados en nuestro vientre, en el vientre de una madre, antes de ser formados, ya nos conoce a todos. Nos conoce, por eso que la vida vale mucho. No tiene precio. Por eso dice en Jeremías 1:5, como dijo el profeta Jeremías, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. En resumen, encontramos acá, antes cada uno va a cumplir un rol en este sistema. Un rol que Dios ya lo ha trazado. Pues Él nos conoce antes de ser, como dice acá, antes de ser formados en el seno de nuestra madre, Él ya nos conoce a todos.
Y antes que naciéramos ya nos consagra, ya nos consagró ya a todos. Venimos a cumplir un papel fundamental. Si analizamos un poco, vemos por ejemplo en este tiempo, donde Dios le dice al profeta de este tiempo, anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Están escritos en el libro de la vida. Ya está, su vida está trazada, ya está. Solamente falta la hora de llegar, nada más. Pero ya está. Entonces ya, antes que sea formado en el vientre de una madre, ya lo conoce, ya sabe. Y que tiene que venir. Ese es, a todos, hablamos de los elegidos, y los que son llamados a través de los elegidos. Dios ya conoce quiénes, qué papel van a desempeñar. Tenemos el ejemplo de Moisés. Dios lo eligió a Moisés y a través de Moisés tenía que liberar a su pueblo. En ese tiempo Dios lo eligió a Ezequiel y a través de Ezequiel tenían que venir los demás. Solamente los que están escritos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos conoce antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, ya nos conoce, y si hemos venido a la vida, también nos consagra. Ahora, el salmista David, 139, 14, 15, 16, Salmo 139, 14, 15, 16, dice el salmista David, te doy gracias por tantas maravillas que tú has ejecutado en efecto, Te doy gracias por tantas maravillas que tú has ejecutado. En efecto, admirables son tus obras. Y mi alma bien sabe, mis huesos no escapaban de tu vista cuando yo era formado en el secreto o como era bordado en las profundidades de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, ya estaban escritas en tu libro. Los días de mi vida ya estaban trazados, antes de mí no hubo existencia. Fíjense cómo menciona el salmista David dentro de esta inspiración. Vuelvo a repetir, te doy gracias por tantas maravillas que tú has ejecutado. En efecto, admirables son tus obras, y mi alma bien sabe, mis huesos no escapaban de tu vista cuando yo era formado en el secreto o como era bordado las profundidades de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, ya estaban escritos en tu libro. Los días de mi vida ya estaban trazados, antes de mí no hubo existencia. Isaías 49:1 dice lo siguiente el profeta Isaías. Escúchenme, islas, pongan atención, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Desde las entrañas maternas pronunció mi nombre. Si estamos hablando de los grandes personajes, las cabezas, hablamos de los profetas, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de los grandes, de los elegidos, ya desde el vientre, antes que sean formados, ya estaban qué papel tenían que cumplir, y todos los que venimos después. Por eso dijo Job 10:8 al 22, Job 10:8 al 22, tus manos me han modelado, me han formado y luego enojado. ¿Me quieres destruir? Tus manos me han moldeado, me han formado tus manos y luego enojado. ¿Me quieres destruir? Acuérdate que me amaste como el barro y que me harás volver al polvo. ¿No me derramaste como leche y me hiciste cuajar como queso? De piel y de carne me cubriste, y de huesos y nervios me tejiste. Me hiciste el favor de darme la vida, y te inclinabas hacia mí para cuidar mi respiro. Eso que encontramos también acá, como dice Job, me hiciste el favor de darme la vida, y te inclinabas hacia mí para cuidar mi respiro. Acá es por eso que vienen las oraciones, las plegarias por los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios se inclina para cuidar nuestro respiro. Es admirable que cuando uno justamente está delicado de salud, Dios está permanente ahí cuidándolo. Ejemplo tenemos de Abraham,
cuando fue circuncidado, él, su hijo y sus servidores, todos fueron circuncidados. Entonces ellos estaban enfermos, delicados de salud. De repente algunos con fiebre, qué sé yo, pero estaban enfermos. Pero cuando él estaba descansando bajo un alcornoque, vino Dios y dos más, tres, y todavía le dijeron que no se pasen de sus siervos mientras no le sirvan un pan. Y no le sirvió un pan, sino un banquete. Ahí cuando le habla pues de que Sara iba a tener un hijo en su vejez, y ella se burló, dijo no. Por eso que Isaac significa burla. Entonces vemos acá de que para cuidar mi despido, o sea, siempre va a estar ahí cuidando a la persona aún en sus momentos difíciles. Pero luego dice Job, pero veo que tenías secretas intenciones, y sí que en tu pensamiento está vigilarme cuando peco y no disculparme ni una falta. O sea que está mencionando que comete errores, entonces no, Dios ni siquiera lo disculpa. Si soy culpable, desgraciado de mí. Y si soy inocente, no me atreveré a levantar la cabeza. Punto de bastante humildad. Estoy rojo de vergüenza, embriagado de aflicción. Estoy agotado, pero como un león me persigues. Te gusta triunfar sobre mí. Redobladas los ataques y tu furor aumenta en contra mía. Tus tropas de refresco me resaltan sin tregua. Ahora, como decía Job, ¿por qué me sacaste del seno materno? Habría muerto y ningún ojo me habría visto. Sería como si no hubiera existido nunca y me habrían llevado del vientre materno al sepulcro. ¿No son bien poca cosa los días de mi existencia? Apártate de mí, que goce un poco de mi alegría, antes de que me vaya, para no volver más a la región de las tinieblas y de sombra, tierra de oscuridad y desorden, donde la misma claridad se parece a la noche oscura. Fíjese cómo Job menciona sobre la existencia. Sería como si no hubiera existido, me habría llevado el vientre materno al sepulcro mejor. O sea, ¿por qué me sacaste del seno materno? Entonces, ¿por qué vemos una tarea muy hermosa? Y luego dice Job 31:15, ¿quién me formó en el seno materno? ¿No formó también al pobre? ¿Quién me formó en el seno materno y no formó también al pobre? Salmo 22:10 y 11, me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus senos maternales, me entregaron a ti, apenas nacido, tú eres mi Dios desde el seno materno. Entonces, vemos acá cómo el salmista David empieza a darle valor a la vida. Dice, me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus senos maternales. O sea, confió a una mujer para que riegue este mundo. Me entregaron a ti. Eso es cuando uno cumple justamente 8 días, tiene que ser presentado ante el Señor para ser circuncidado. Apenas nacido, tú eres mi Dios desde el seno materno. Entonces, siempre ese cuidado. Pero me entregaron a ti, o sea que los padres, su deber es cumple 8 días, presentarlo al Señor para ser circuncidado. Por eso vuelvo a repetir, me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus senos maternales. O sea, lo envió a su hijo y me has confiado en los senos maternales. Me entregaron a ti, apenas nacido, tal eres mi Dios desde el seno materno. Esto me viene a la memoria hace buen tiempo. Fui invitado a una reunión de sanidad y me invitaron para exponer un tema sobre la sanidad. Y acudió a esa reunión una joven, será pues aproximadamente 24 o 25 años. Se notaba pues que era pues una clase media. Y el joven fueron los dos con su esposo, y lleva el 8º mes de gestación y habían problemas porque iban a nacer de pie. Y lo llevaron para cuando lo acomodasen y sea pues naciera normal. Y en ese momento se me vino a hacer una pregunta quizá un poco descabellada, pero le dije a la madre,
la criatura que usted trae en el vientre es suyo o no es suyo. Yo diría que es algo descabellado para decir pues a una madre si es suyo o no es suyo. Eso podemos decirle pues al esposo si es suyo o no es suyo. Pero una madre es una pregunta muy descabellada. Pero le hice, entonces ella sonrojó un poco y bueno, por decencia, quizá por no me habló con palabras no convenientes. De la misma forma también el esposo, los dos se sintieron muy incómodos. Y luego y le dije, la criatura que ustedes traen en el vientre no es suyo. Ese es un hijo de Dios que a ustedes lo está encargando para que lo cuiden, para que lo eduquen, ¿no? Para que lo eduquen, lo vistan y también para que velen por su salud. O sea que Dios le está enviando a su hijo para que ellos sean los cuidadores, los guardadores, los protectores de esa criatura. Por eso dice, me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus senos maternales. O sea, le confió para que esa pareja lo puedan cuidar a su hijo. Ahora, ¿qué hacen los hijos? Me entregaron a ti, por eso lo llevan para circuncidarlo en los 8 días. Apenas nacido, tú eras mi Dios desde el seno materno, ¿no? Y ahí le expliqué, le seguí explicando, le dije, bueno, nos hacemos una imaginación de 2 abuelos, viene una hija o el hijo y tiene sus criaturas, 1 o 2 criaturas, y le dices, a ver qué le voy a encargar por un tiempo determinado, hablemos de 5, 6 o 7, 8, 10 años, les encarga, porque tienen que hacer muchas cosas, y después de los 8 o 10 años, si vienen y le lleven a llevar a sus criaturas, ¿cómo quedan los abuelos? Destrozados. ¿Por qué? ¿Por quién tiene la culpa? Los abuelos por haberse encariñado con un hijo que no es suyo. Algo similar es acá, por eso dice acá, me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus senos maternales, ellos me entregaron a ti, o sea, a los 5 a los 8 días circuncidado, y apenas nacido tal eres mi Dios desde el seno materno. Amigos, los hijos, cuando hablamos de los hijos, es un regalo de parte de Dios. Por eso dice Salmo 127, 3 y 4, son hijos regalo de Dios. Son los hijos regalo de Dios. Y Él es el fruto del vientre, premio suyo. Como flechas en mano de guerrero, son los hijos tirados cuando joven. Feliz el hombre que con tales flechas ha llenado su caja. Cuando vayan a la plaza a litigar, no podrán humillarlo su contrario. Entonces encontramos acá que si hablamos de los hijos, porque algunos no lo quieren desear, porque estamos hablando del aborto, algunos no lo quieren desear, pero no saben que con ellos empieza su riqueza. ¿Por qué? Porque son hijos, los hijos son un regalo de Dios. Son los hijos que Dios nos regala o nos encarga. Por eso dice, son los hijos el regalo de Dios. Y es el fruto del vientre. Premio suyo. El premio suyo viene a ser por la unión de una pareja. Bueno, llegaron uno quizá por amor, otro por violación, qué sé yo. Pero vemos ahí los puntos que son hijos. Es un premio que Dios da. Quién sabe, de repente ahí van a ser tu bendición para ti en el futuro. ¿Quién no sabe? Por eso dice, como flechas en mano de guerrero son los hijos tenidos cuando joven. Y feliz el hombre que con tales flechas ha llenado su caja. Cuando vayan a la plaza a litigar, no podrán humillar o su contrario. O sea, depende de la formación que uno se le dé a los hijos. A la final, los hijos van a buscar ayudarnos en los momentos donde nuestra fuerza se ha debilitado. Por eso es importante. ¿Por qué pensar en que no haya hijos? ¿Por qué? Porque mejor bienvenidos sean. Ahora, según la ley, por ejemplo, según la ley, lo que Dios estableció, matar una criatura, hay problemas. Éxodo 21, 22 y 23. Si alguno riñeren e hicieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que impusiere el marido de la mujer,
y juzguen los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Entonces vemos, amigos, gracias a la pregunta que hizo nuestra hermana Elisa Taipe concerniente al aborto, es muy amplio, hay diferentes motivos de aborto, hay leyes que los protegen por diferentes motivos de enfermedad. Estamos hablando que la mujer peligra su vida de la madre, y para salvar tiene que sacrificar a uno, o por de repente problemas de salud que tiene la criatura, problemas de formación, por eso también. Pero en el fondo encontramos que si hablamos de los hijos, es un regalo de Dios, en el cual nosotros lo tenemos que apreciar. Es el fruto del vientre, y que Dios nos premia con los hijos. Y gracias a los hijos se puede hacer muchas cosas también, depende de la conducción. Amigos, si te gusta nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.